Amén, gloria a Dios. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En este día, la enseñanza de hoy le he puesto por título hoy, elegidos para elegir, o lo que sería lo mismo, escogidos para escoger. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo, cuando estamos en medio de las tinieblas, no tenemos mucha opción de escoger. Simplemente aceptamos lo que hay. ¿Estamos o no estamos? Amén. Simplemente cuando vienen situaciones a la vida, como que decimos, bueno, la vida es así, y simplemente nos resignamos a muchas cosas. Pero cuando viene la luz de Cristo, la luz del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas a nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que hay cosas que podemos escoger. Podemos escoger cuando Dios nos elige para la salvación, nos escoge para la salvación, porque dice que estamos predestinados en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que tenemos autoridad y vamos descubriendo todo esto del dominio propio, lo que Dios nos quiere dar. Amén. Y aquí se puede abrir un gran debate que la iglesia lleva años, lleva décadas, lleva siglos discutiendo. Dice, entonces estamos escogidos y los que no recibieron a Cristo no están escogidos. Otros dicen que tenemos el libre albedrío y todo eso. Mi intención no es entrar en este debate, amén, pero sí les voy a dar mi punto de vista. No es que Dios escogió a unos sí y a otros no, porque entonces ahí Él estaría haciendo acepción de personas. Pero en la presciencia de Dios, a ver si lo digo bien, presciencia. La ciencia es conocimiento, y cuando ponemos la palabra, el prefijo pre, quiere decir previo, antes de, el conocimiento de Dios antes de que las cosas sucedan. Entonces Dios ya sabía que tú y yo íbamos a recibir a Cristo en nuestro corazón. Él ya lo sabía desde la eternidad. Amén. No es que digo, bueno, ahora tú lo escoges, tú recibes el Evangelio y tú no. Tú lo rechazas y tú no. No es así. No creo que Dios obre así, porque entonces sería Él quien estaría haciendo acepción de personas. ¿Está claro hasta ahí? Amén. Entonces, cuando pongo elegidos para elegir, quiero que lo enfoquemos en varios textos bíblicos que vamos a leer el día de hoy. Pero antes quiero hacer mención de esto. Mucha gente no lee la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia en su casa y nunca la lee. Incluso hay cristianos, gente que viene a la iglesia, que creen en Dios, que creen en la palabra de Dios y nunca la leen. Nunca la leen porque dicen, no, eso no es para mí. O se creen que para entender la Biblia hay que ser algo así como un sabio, como un elegido de Dios, como que yo leo y no entiendo. Entonces se limitan a sí mismos en esto de leer la Biblia. Como que tenemos este vocabulario en nuestra jerga evangélica de iglesia. No, Dios me habló. Estaba leyendo la Biblia y Dios me habló. Entonces como que hay que ser muy espiritual para leer la Biblia. Yo no leo la Biblia porque no soy tan espiritual. Y hay una gran cantidad de argumentos en los que las personas se esconden para no leer la Biblia. Algunas veces he contado una historia, un cuento, que no es real, pero que nos dibuja bien la imagen de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Y ya me han escuchado, y perdónenme, pero la voy a volver a repetir. Había un niño que fue de vacaciones al pueblo del abuelo. Entonces el abuelo tenía un canasto, ¿saben? De estos de mimbre, en los que cargaba carbón. ¿Sabe cómo estaba ese canasto? Más negro que su conciencia. Que algunos que tienen la conciencia bien negra. Pero el niño admiraba cómo al abuelo lo respetaban en aquel pueblo. Era un hombre respetado, era un hombre amado, era un hombre que tenía cierta influencia
toda la gente del pueblo le tenía mucho cariño. Entonces el niño le dice al abuelo: abuelo, cuando yo sea grande quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque yo veo que la gente te ama, te respetan, y él quería seguir el ejemplo del abuelo. Entonces el abuelo le dijo: si tú quieres ser como yo, vas a tener que aprender lo que dice este libro, y le pasó la Biblia. Entonces le dijo: léela, y cuando entiendas lo que la Biblia espera de ti como persona, como hombre, y pongas en práctica los consejos de la Biblia, podrás ser como yo, porque es lo que yo hago. Entonces el niño empezó a leer la Biblia, y se acabaron las vacaciones, se fue a su casa en la ciudad, y al año siguiente que volvió, el abuelo le dijo: ¿cómo vas con la Biblia? Y le dijo: no, abuelo, dejé de leerla. ¿Por qué? Porque no entendía. No, vuelve a leerla. El abuelo volvió y lo motivó, y él se volvió a entusiasmar, y otra vez volvió a leer, volvió a empezar a leer. Se fue otra vez para su casa en la ciudad cuando acabaron las vacaciones, y al año siguiente volvió. ¿Qué pasó con la Biblia? No, dejé de leerla porque no la entiendo. Entonces, donde el abuelo le dice: ves ese canasto, quiero que por favor vayas al río y me traigas agua en un canasto de mimbre. Y el niño, en su inocencia, fue, lo llenó de agua, y cuando iba de camino, por todo el camino se iba regando el agua. Y dijo: ¿y el agua? No, es que el canasto no sirve para el agua, dame un cubo, dame un balde, dame algo que la pueda contener, porque se riega. Y dice: no, yo quiero en el canasto, en el cesto. Tráeme en el cesto, trae agua, ve las veces que haga falta, 10, 100 veces, 500 veces, las veces que haga falta, ves y tráeme agua. Y el niño obediente iba y volvía, y al final del día le dice: abuelo, es imposible, no es que no quiera, es que el agua se derrama. Y dice: pero ¿cómo estaba el cesto esta mañana? Negro. ¿Y cómo está ahora? Está limpio, porque el agua iba filtrando, iba lavando poco a poco, iba haciendo el trabajo. Dijo: así mismo es la palabra de Dios, aunque tú no entiendas muy bien, ella te va limpiando, te va sanando. Y es algo que nos quita un poquito esta idea de que hay que ser muy espiritual para leer la Biblia. Yo he escuchado a gente decirme que es que el que lee la Biblia se vuelve loco. Unas cosas locas. Amén. Así que quiero que entiendas que la clave para entender la Biblia no radica en tu inteligencia, no radica en tu posición social, en tu raza, en la cultura, en el sexo. La llave está en la revelación de Dios. Amén. Y la revelación de Dios es algo que Dios está dispuesto a darle a cada uno de sus hijos. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Cuando tú elegiste a Cristo, cuando tú llegaste, alguien te presentó el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, te dieron a escoger. En ese momento tú elegiste entre seguir una vida como la que venías teniendo hasta ese momento, o un cambio de vida. Entonces, cuando te presentaron el Evangelio, cuando tú elegiste a Cristo, déjame decirte, ya Dios te había elegido a ti. Ya habías sido elegido. Por eso le puse este mensaje: elegidos para elegir. Amén. Dice la palabra de Dios: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Fíjate que el Señor Jesucristo le está dando gracias a Dios por esconder cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Entonces no hay que ser un sabio ni muy inteligente para entender lo que dice la palabra de Dios. Lo que estoy leyendo está en Mateo capítulo 11, desde el versículo 25 al 28, y yo estoy leyendo en la versión de la Nueva
traducción viviente, para los que quieren apuntar. Entonces dice: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 28. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen. Hay gente que se cree. Hay gente que se cree muy inteligente. Hay gente que se cree muy sabia. Hay gente que se cree y hasta dan la apariencia de ser muy espirituales, de que todo lo saben, de que tienen una respuesta para todo. Pero la cuestión no es creerte, es de una esencia, es de ser. Y tú y yo podemos llegar a ser personas sabias cuando la sabiduría viene de Dios. Claro que hay una sabiduría humana, hay una sabiduría también que Dios nos da que es humana, pero podemos llegar a adquirir esa sabiduría de parte de Dios. Dice: gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Por eso te decía hace un momento que cuando tú empiezas a leer la Biblia para entenderla, sí que hay cosas que debes de saber, datos históricos, datos culturales, porque si no, no lo entiendes. Es más, cuando leemos la Biblia, hay cosas que están en un contexto judío de hace 2000 años. Entonces, en una mentalidad, en un contexto mental actual, occidental, nos es imposible entender ciertas cosas. Por ejemplo, cuando la mujer del flujo de sangre va y toca el borde del manto de Jesús. Hoy en día cualquier mujer puede tocar a un hombre y no pasa nada. Pero en aquella época, para nosotros poder entender lo que sucedió ahí, cuando Jesús detiene la multitud y dice: ¿quién me tocó? Porque la multitud lo apretaba. Es que era prohibido que una mujer toque. De hecho, hoy en día en los países musulmanes es prohibido que una mujer toque a un hombre. Pues en el contexto de esta historia ocurría lo mismo. Era prohibido, y más si tenía el periodo menstrual. Entonces mucha gente con una mentalidad occidental dice: es que la Biblia es machista. No, habían situaciones que por higiene tenían que ser así. Porque hace tanto tiempo no existían las condiciones higiénicas. Entonces una mujer podía, con el flujo de sangre, sin darse cuenta, contaminar alimentos, propagar enfermedades, propagar bacterias. Entonces, por higiene, por salud, el consejo de Dios en ese tiempo, que no había las condiciones higiénicas que hay hoy, tenían que tomar esa precaución. Amén. ¿Estamos bien ahí? Entonces, cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que la Biblia no era machista lo que estaba escrito. Era una conducta de salubridad para evitar ciertas enfermedades y ciertas cosas. Versículo 26 dice: sí, Padre, porque te agradó hacerlo de esa manera. Y ahí vemos la soberanía de Dios y cómo Jesús resalta la soberanía de Dios. Padre, te doy gracias por esto, porque tú decidiste que así fuera. Te agradó hacerlo así. Versículo 27 dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. Amén. Aquí vengo y te digo: ¿ya te fue revelado el Padre? Si ya te fue revelado el Padre, fue porque el Hijo te lo reveló. Amén. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y a aquellos a quien el Hijo decide
revelárselo. Te voy a dar una clave para la evangelización. ¿Quieres evangelizar a alguien en concreto, un familiar, un amigo, a tu jefe, a un vecino? Ora antes y pídele al Hijo que le revele el Padre. Ora por esa persona, porque Jesús aquí nos está dando esa clave de evangelismo. Dice, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. O sea, Él está diciendo, nadie conoce verdaderamente al Padre del cielo que yo, que soy su Hijo. Y a aquellos a quienes yo decido revelárselo. Sí. Esto se ha muerto. Se ha murido. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? Sí. Pues vamos a continuar mientras tanto. Dice, luego dijo Jesús, versículo 28. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Amén. ¿Habrá alguien que lleve una carga pesada? Amén. Alguien que esté un poco cansado, porque nos encanta esa canción que dice, cansado del camino, sediento de ti. Pues te tengo una noticia. A ver, yo estoy de acuerdo, la canción es muy bonita. Cuando yo recién me convertí, lloraba a moco tendido con esa canción. Amén. Gracias. Yo lloraba a moco tendido con esa canción. Cansado en el camino. Obvio, cuando yo llegué a Cristo, llegué cansado de la vida. Llegué cansado de un matrimonio que estaba a punto de romperse. Llegué cansado de unas finanzas, de una economía que por más que trabajaba y trabajaba y trabajaba, no fluía. Pero dice, ahí nos está dando otra clave el Señor Jesús. Dice, luego dijo Jesús. Fíjense que me encanta que no son palabras de cualquier persona, son de Jesús mismo, el Hijo de Dios. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Amén. Si hoy en día, después de tantos años de haberme convertido, yo continúo cantando, cansado del camino, sediento de ti, es que no he venido a Él para que me dé descanso. Si tú todavía estás muy cansado y llevas muchas cargas, es que todavía no has ido a Jesús. Dice, vengan a mí vengan todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿A dónde tienes que ir cada vez que estás cansado? ¿Sí ven lo fácil que es el Evangelio? Ir a Jesús. ¿Y cómo voy a Jesús? En oración. Es sencillo, es fácil. No te compliques el Evangelio. El Señor lo hizo muy fácil, muy sencillo. ¿Y cómo le hago? Todo aquel que invoque mi nombre, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es fácil. Todo aquel que le pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Al que cree, todo le es posible. ¿Sí ven lo sencillo que es? Entonces no nos enredemos con tantos conceptos, con tantas cosas, de que es que yo no soy tan espiritual, que es que, bueno, cuando tú vienes a Jesús, empiezas a ser espiritual, porque es Él el que empieza a través de su Espíritu en ti, que empieza a producir esos frutos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que genera en ti, el que activa esos dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú empiezas a orar en lenguas, cuando tú empiezas a tener revelación, cuando tú empiezas a tener también un cambio de vida, un cambio de actitud, empiezas a ser espiritual. ¿Por qué? Porque fuiste elegido para elegir. Ahora, ¿por qué hay hermanos en la iglesia que llevando tantos años en la iglesia no muestran ningún cambio? Cantan, lloran, ofrendan, diezman, pero llegan a casa y se siguen emborrachando. Llegan al trabajo y se siguen fumando un cigarrito, porque dicen que uno al año no hace daño.
siguen teniendo los mismos conflictos matrimoniales, hermanos que abusan de su esposa, esposas que abusan de su esposo. ¿Por qué esto? Porque eligió seguir teniendo la misma conducta de vida. Y cuando tú vas a hablar con ellos, cuando tú vienes y le presentas el consejo de Dios a través de la palabra, te sacan 20,000 excusas, 20,000 pretextos. Es que a mí en mi iglesia me enseñaron así. Es que la doctrina que a mí me enseñaron y yo esto no lo entiendo, para mí esto es nuevo. Es que no, yo no creo que Dios se interese de estas cosas de mi vida. Y tienen cantidad de argumentos, pero realmente lo que están haciendo es haciendo una decisión de vida. Decidieron no cambiar. Hay gente que decidió seguir yendo a la iglesia, pero a la misma vez que va a la iglesia decidió no cambiar, no tener un cambio de conducta, no tener un cambio de estilo de vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Así que fue el Padre quien te escogió para darte un momento de claridad y de lucidez espiritual. Yo quiero que recuerdes cómo era tu vida antes de haber venido a Cristo, o antes de que Cristo viniera a tu vida. ¿Cómo era tu vida? Y cómo hay personas, y hay testimonios tremendos de personas que estaban incluso locas, personas con problemas mentales. Aquí tienen el ejemplo de uno. Yo de joven estuve en tratamiento psiquiátrico. Y cómo en medio de esa mentalidad, en medio de esas sombras, de esas tinieblas de la mente, de esa gran cantidad de cosas, no solamente sino las emocionales, porque de repente estabas extremadamente feliz, de repente estabas lleno de ira, de repente estabas lleno de temor, de repente eras como un valiente que se quería, y había un desequilibrio tan grande en nuestras vidas, que fue Dios el que nos dio un momento de claridad y de lucidez espiritual para decir, como en el altar, acepto. Señor Jesús, te acepto, te recibo, te pido perdón. Y fue Dios el que nos dio ese momento de luz para que decidiéramos. Te dio un instante de libertad, porque acuérdate, antes de que Cristo viniera a tu vida, las ataduras en las que vivías, en las que vivíamos. Amén. Así que nos dio ese momento en el que, acuérdate, toda la influencia satánica, enfermedades, problemas, toda la opresión demoníaca que te impedía ver la luz al final del túnel, te impedía tener esperanza, te impedía ver la vida de otra forma de la que ya estabas acostumbrado culturalmente a verla. Y viene Dios y te da ese momento, quita toda esa opresión, te da ese momento de libertad, y el mismo Dios te dice, decide ahora. ¿Me escoges a mí o escoges seguir viviendo como has estado viviendo? Me recuerda ahora el testimonio que escuché de una persona que practicaba brujería. Una mujer que practicaba brujería, la verdad no recuerdo de qué país era, pero sí me acuerdo que el testimonio era más o menos el siguiente. Cada noche el demonio venía y le pegaba una gran paliza a la mujer, físicamente. Ella recibía palizas físicas por un demonio. De ahí fue donde escuché una frase que se me quedó, que el diablo mal le paga a quien bien le sirve. Fue de ahí de donde escuché de ese testimonio. Entonces a la mujer llegó alguien y le habló de Jesucristo, le habló de Jesús. Y la mujer, por A o por B, porque fue elegida para elegir,
tomó esa decisión, ¿no? Dijo, Señor Jesús, o hablando con el que le estaba evangelizando, dijo, mire, yo es que tengo un temor, porque yo tengo un jefe, hay alguien espiritualmente superior a mí, y cada día viene y me pega una paliza, y para esto en el mundo espiritual será como una traición, entonces vendrá a matarme. Entonces quien le estaba dando la palabra dijo, no te preocupes, porque ese que te da palizas a ti, ya Jesús le dio una paliza en la cruz del Calvario, ya Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, Jesús es más poderoso. Entonces esta persona, confiando en esa palabra, aceptó a Jesús, y esta persona narraba de que esa misma noche, cuando el demonio vino a su habitación a quererle pegar, no se le podía acercar. Amén. Y nunca más se le pudo acercar. Vuelvo al texto que leímos. Vengan a mí. ¿Dónde nos interesa estar? Amén. En la presencia de Jesús. Yo es algo que llevo muchos meses trabajando en mí, procurando ser consciente de que yo no solamente debo de alabar cuando estoy en la iglesia el domingo, de que no solamente debo de adorar cuando estoy en la iglesia el domingo, que no solamente debo de orar cuando estoy en la iglesia el domingo o cualquier día que haga actividad de la congregación. Estoy trabajando de ser consciente que las 24 horas del día, esté donde esté, Jesús está conmigo. Amén. Y allí es un buen momento para adorar. Amén. Allí es un buen momento para orar. Allí es un buen momento para alabar. Amén. Aunque sea un hospital. Amén. ¿Aló? Amén. Porque, bueno, no me quiero adelantar al final del mensaje. Pero aunque esté pasando un mal momento, naturalmente hablando, es un buen momento para alabar. Y hay mucha gente cantidad de personas que continuamente me han dicho, pastor, es que ¿cómo puedo alegrarme? ¿Cómo puedo alabar si mire lo que estoy viviendo? Porque eso es un fruto del Espíritu Santo. Si no es un fruto del Espíritu Santo, lo único que estás haciendo es procurar dar una imagen de alegría, de una alegría que no tienes. Porque no se trata de decir, bueno, sí, es que imagínense que iba caminando por la calle, tropecé, me partí el tobillo, pero gloria a Dios. Y hay gente, yo me encuentro con personas así que te cuentan algo, pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Y es una risa fingida. Pero el que tiene el fruto del Espíritu Santo, el cual es el gozo, es algo sobrenatural, no lo puedes entender. Amén. No lo puedes entender, porque el gozo es algo que tú ya lo produces, es un fruto. No lo produces tú, lo produce el Espíritu Santo, pero llevas el fruto, llevas el gozo, llevas esa alegría, y a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno en el que tú estés, hay gozo. Amén. ¿Por qué pregunto? Porque hoy en día una de las enfermedades más comunes entre los hermanos de la iglesia es la depresión. España es uno de los países del mundo donde más medicamentos se venden contra la ansiedad, ansiolíticos. Y la iglesia los consume. ¿No será que nos falta un fruto? Imagínense que solamente con que el Espíritu Santo nos dé a producir el fruto del gozo, lo que tu cuerpo se quita de químicos y lo que tu economía se fortalece al dejar de gastar en medicamentos. Y no te estoy hablando de un milagro,
Te estoy hablando del gozo. Porque muchas veces cuando estoy ministrando, les digo, dejen fluir al Espíritu Santo, déjalo fluir, deja que el vino de Dios, Él quiere darte vino ahora, porque el Señor sabe la vida que llevamos de opresión, de opresión también mental, psíquica, emocional, y todo eso nos quiere entristecer, desanimar, y una de las formas de liberarnos de eso es a través del gozo, el gozo de Dios, la risa. Amén. Y muchas veces somos nosotros los que reprimimos la propia iglesia, de que, uy, no, ¿qué van a pensar de mí? Que me embriago en el espíritu, van a pensar que estoy loco, que soy un desubicado. No te importe lo que piensen de ti. Debe de importarte recibir lo que Dios te quiere dar. Amén. Ahí es donde nos ponemos muy lógicos, muy mentales, muy cable a tierra. Y tenemos que estar cable a tierra, no cable al cielo. Amén. Amén. Y darle libertad al Espíritu Santo que haga con nosotros lo que quiere hacer, porque lo que Él quiere hacer es bueno, es perfecto y es agradable. Amén. Así que te decía que Dios te dio un instante de libertad para que sin la influencia y la opresión satánica eligieras por tu propia voluntad la mejor opción, su Hijo, Jesucristo. Sin embargo, el enemigo seguirá intentando enredarte de nuevo, tenderá trampas, maquinará estrategias para que regreses atrás, para sacarte del propósito de Dios. Todos sabemos que Jesucristo derrotó a las tinieblas y al príncipe de las tinieblas y a todas las potestades de las tinieblas y a todos los gobernadores de las tinieblas. Amén. Y a todas las huestes espirituales de maldad. Amén. Amén. O sea, no hubo un solo ente espiritual del mundo de las tinieblas que no fuera derrotado por Cristo. Cristo los derrotó a todos, desde Satanás hasta el demonio de menor jerarquía que hay en el infierno. Cristo los venció a todos. Pregunta: ¿el mundo de las tinieblas, Satanás, se dieron por vencidos? Siguen atacando a la iglesia, siguen atacando a los hijos de Dios, siguen ejerciendo su opresión sobre los seres humanos, no solamente la iglesia, sino la gente que está afuera. Amén. ¿Por qué? Porque no se dio por vencido. Entonces, aunque Dios te escogió y te dio ese momento de lucidez para que tú escogieras, el enemigo no se dio por derrotado y va a procurar volverte a enredar para que vuelvas atrás. ¿Cuánta gente has conocido que vino a la iglesia, hizo la oración de fe, se bautizó, alababa, cantaba, lloraba, incluso ofrendaba o diezmaba, y de repente te diste cuenta que estaba otra vez en el mundo? ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos. Esta semana hablaba con alguien que me decía: es que yo no entiendo bien lo de la guerra espiritual, es que claro, para mí eso no es así, porque a mí me han enseñado de otra forma, porque Jesús ya venció. Entonces, ¿por qué no se escribe Pablo? Hermanos, no, porque no deseo que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. El enemigo es espiritual y sus maquinaciones son espirituales. Entonces, ¿por qué la Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Amén. Que es una región espiritual. Entonces no podemos ignorar esto. Nos dice la palabra de Dios que estemos apercibidos para cuando venga el día malo. Amén. Lo que pasa es que llega el día malo y nosotros no nos preparamos. Por eso vamos cantando: cansado del camino,
Es ahí donde tienes que mantenerte firme en tu decisión inicial y permanecer en la búsqueda diaria e intensa. Diga conmigo, intensa. ¿Qué dice ahí? ¿Me puedes poner un momentito, por favor? Una búsqueda diaria. Y esa búsqueda intensa, porque ese es el lema de este año. Y desde aquí a final de año debes de procurar de buscar a Jesús intensamente. Amén. Ese amén no me sonó intenso. Debes de procurar buscar a Jesús intensamente. Amén. Estar en su presencia. Ser consciente de que Él no está solamente el domingo en la congregación, sino de que Él está contigo mientras viajas en el metro, mientras vas al médico, mientras estás en tu casa, mientras cuidas a los niños, mientras preparas la sopa, mientras estás en la ducha, de que Jesús está ahí y buscar y honrar su persona intensamente. Amén. Gloria a Dios. Para que crezcamos en el conocimiento y en la voluntad de Dios, y además continuar con un proceso de crecimiento para no quedarte estancado. Y este es el gran problema que veo en muchos hermanos. Conocen al Señor Jesús, empiezan un discipulado, adquieren unos conocimientos, empiezan a leer la Biblia y a orar, a congregarse regularmente, se bautizan, y llega un momento donde se estancan y dejan de crecer. Pero cuando somos conscientes de esto, de que el enemigo nos busca intensamente, nos anhela intensamente, pero para destrucción, pero que el Espíritu de Dios nos anhela intensamente para edificación, para crecimiento, para fortalecimiento, y depende de nosotros porque fuimos elegidos para elegir, depende de nuestra elección. Amén. Entonces, mediante este proceso de mantenerte firme, Dios te va dando madurez, conocimiento, sabiduría, autoridad, desafíos de fe, crecimiento, etcétera, 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 etcétera. Pregunto yo, en los momentos de debilidad, ¿qué vas a escoger? ¿Mantenerte firme o volver atrás? En los momentos de más lucha, ¿qué vas a escoger? ¿Mantenerte firme o abandonar la posición? Depende de ti, es tu elección. Es tu elección. Pero para toda esta obra es imprescindible la precisa actuación del Espíritu Santo. Tú dices, yo me voy a mantener firme. Sin el Espíritu Santo no puedes. Y fíjate que en este mensaje te vengo hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debes de aprender a tener una comunión con los tres, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ya casi para terminar, quiero que leamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice, toda alabanza sea para Dios. Amén. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Y aquí hay varias cosas para tener en cuenta.
¿Toda alabanza para quién es? Para Dios. Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Iglesia, puedes celebrar que ya fuiste bendecida. Amén. Iglesia, ya fuiste bendecida. Amén. No con un poquito de bendiciones, no, con toda clase de bendiciones. Amén. Espirituales. ¿Y esa bendición de dónde viene? En los lugares celestiales. Amén. Pero aquí hay una clave, hay un porqué. ¿Se acuerdan los niños cuando ya empiezan a hablar? Tienen ya más o menos 2, 3 añitos. Todo es por qué. Levántate, ¿por qué? Tómate la sopa, ¿por qué? Vamos a bañarte, ¿por qué? ¿Por qué? Y están, ven cualquier cosa en la calle, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí hay un por qué. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Otra vez viene este mensaje de la palabra el día de hoy. Porque en el texto anterior el Señor Jesús nos decía que todos los que están trabajados y cargados vengan a mí. Amén. A Él, a Jesús. Y aquí dice porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Elegidos para elegir. Versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Amén. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Amén. ¿Cómo debemos de procurar que sea nuestra conducta? Santa e intachable. Amén. Versículo 5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Wow, yo no sé si usted está entendiendo lo que dicen estas líneas de la palabra, de la Biblia. Pero si no lo está entendiendo, se lo dejo de tarea para que lo lea en su casa. El mensaje que este versículo 5 nos está dando, se lo voy a volver a leer. Dios decidió de antemano. Fíjense que Él decidió. Amén. Y lo que me sorprende es que no se arrepintió. Empieza este verso diciendo: Dios decidió, y termina diciendo: y le dio gran gusto hacerlo. Dios decidió de antemano adoptarlos como miembros de su familia. Amén. No tenía ninguna obligación, pero Él decidió hacerlo. Al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. De Santa María, Madre de Dios. Jesús. De San Judas Tadeo. De Jesús. De San Palomino Pérez. De Jesucristo. Un solo camino hay para ir al Padre. Amén. Y es Jesucristo, y la Biblia lo corrobora. Dice: adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la única forma de acercarse a Dios el Padre? Por medio de Jesucristo. Amén. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Hija de Dios, hijo de Dios, sácate de tu mente eso de que yo no merezco, yo es que no. A Dios, al Padre, le dio gran gusto que acercarte a Él por medio de Jesucristo. ¿Éramos dignos? No, pero a Él le plació y Él se agrada. Amén. Por favor, permite que de una vez por todas el Espíritu Santo sane tu autoestima para que dejes de estar arrinconado llorando en un rincón. Amén. Porque aquí te lo está diciendo: Él decidió y le dio gran gusto hacerlo. Amén.
no se arrepintió de acercarte a la salvación, no se arrepintió de abrirte las puertas del cielo. Amén. ¿Por qué le das tanta vuelta? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Por qué? Porque éramos más guapos, porque éramos más santos, porque éramos mejores que otros. No, Dios los salvó por su gracia, por la gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando creímos. Amén. Que obviamente el apóstol le está hablando a los efesios, que en total es una iglesia como nosotros. Amén. Es una congregación ay, se me va la palabra, de personas que no son judías. Ayúdenme. Gentiles. Gentiles, gracias. Es una congregación de personas gentiles que no son judíos y nosotros somos gentiles. Así que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Amén. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué las personas nos es fácil recibir el regalo de la salvación y nos es tan difícil recibir otro tipo de regalos que también vienen de Dios? Versículo 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Amén. Y para terminar, quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 en adelante. Dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido. ¿Quién los eligió? Dios. ¿Quién te eligió? Dios. ¿Y por qué te sigues sintiendo poca cosa? ¿Ah? ¿Aló? Amén. ¿Por qué te sigues sintiendo indigno? Si Dios te eligió, sabemos, amados hermanos, que Dios los eligió. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo propio. Amén. No es poca cosa, iglesia, para la que el Señor nos escogió, para que seamos su propio pueblo. Versículo 2 dice, el 5, perdón. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. Amén. Y fueron Pablo y sus ayudantes los que en uno de esos viajes misioneros pasaron por Tesalónica, porque el Espíritu Santo les guió en esa ruta, y llevaron el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y dice que no fue solo con palabras, sino también con poder. Amén. Y aquí a mí esto es lo que muchas veces me rompe la cabeza. Porque a veces yo digo, bueno, si hay una demostración de poder, la gente va a creer y se va a afianzar en la fe. Y tenemos la demostración de poder y la gente sigue en su doctrina. A mí me ha pasado, no, pastor, cuando usted oró por mí, eso que yo sentía se me quitó. Y yo digo, bueno, ya el Señor le dará convencimiento por la demostración de poder. Y no les vuelvo a ver el pelo por la iglesia.
Es más, gente hasta que me bloquea y no, les van a llamar, oye, ¿cómo estás? Gente que desaparece como si les hubieras hecho un mal. Y esas son las cosas que, les voy a ser honestos, muchas veces me chocan con esto del ministerio. Porque hay demostraciones de poder y uno dice, no, la gente se va a empoderar, la gente se va a comprometer. Y es cuando más. ¿Por qué? Porque leo esto y yo lo creo. Honestamente yo lo creo. Que la buena no fue solamente con palabras, sino con demostración de poder. Porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes por la forma en la que nos comportamos entre ustedes. Versículo 6 dice: así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Amén. Volvemos al fruto del Espíritu Santo, el gozo. No es una alegría de decir, bueno, voy para la iglesia, no tengo para pagar alquiler, es proveedad. No, no es cuestión de ser, de convertirte en una persona dejada de tus obligaciones, irresponsable. No es cuestión de volverte irresponsable, sino que saber tener plena certeza, plena confianza en lo que Dios te ha hablado. Amén. Cuando vas al médico y te dan un diagnóstico a través de unos análisis, pero tú tienes plena certeza, confianza, seguridad e incluso alegría de saber que es lo que Dios te ha dicho del tema. Dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, no del espíritu humano, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Ups, esto es lo que no nos gusta, porque nos han vendido el evangelio de que te lo cura todo, te lo arregla todo, pero precisamente nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y hay muchas veces donde tú y yo decimos, ¿y dónde está Dios? Ahora que empecé a la iglesia, todo se me puso peor. Ahora que empecé a diezmar, es cuando más me falta, porque la fe está siendo puesta a prueba. Y Dios lo permite para que nosotros Él ya sabe lo que es nuestro corazón, pero para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué es lo que hay en nuestro interior. Amén. Dice, a pesar del gran sufrimiento que les trajo, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor Jesús. Fíjense lo que el apóstol Pablo estaba diciendo de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que imitaron a los que les llevaron el evangelio. Amén. Y también al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 7 dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría que la Iglesia Centro Cristiano Misionero Renacer llegara a ser un ejemplo para todos los hermanos de Cataluña? Amén. La Iglesia Centro Cristiano Renacer llegará a ser un ejemplo para todos los hermanos de España. Amén. Que aquí el Señor nos diera la gracia de levantar este tipo de personas que se mantienen firmes, que tienen una visión clara, que sabe quién los escogió, que se dejan de andar de tonterías, de que yo no puedo, yo no siento, yo no quiero, yo no hago, y que sabemos a qué fuimos llamados. Amén. Amén. Dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia.
Y cuando digo que me gustaría que el Centro Cristiano Renacer hiciera eso, no es por competir con otras iglesias. El Evangelio no es por competencia, y Dios me libre de estar compitiendo con otros conciertos o con otras congregaciones. Pero lo que yo sí me preocupo como pastor es con la gente que está a mi alrededor, a las que yo pastoreo. Fíjense que me cuesta mucho personas que son de otro pastor. A veces vienen, te piden consejo, pero yo marco una línea muy clara. Tú eres de otro pastor, tienes tu pastor. Y me da mucho apuro entrometerme y pasar límites que no me corresponden. Siempre les digo, no, tú tienes tu pastor, procura, busca, ora por él, que te dé el consejo sabio, que tal. Si hay situaciones en las que uno puede dar un consejo, tal, pero es algo que me cuido mucho, porque no quiero caer en un desorden espiritual. Y vuelvo y te repito, no es por competir con otros pastores, pero sí quiero que la gente a la que le predico, tú que me estás escuchando, tú que perteneces a esta congregación, que tu crecimiento siga siendo hasta la altura y la plenitud de Jesucristo. Que si ves que en la pastora y en mí hayas algo digno de imitar, lo imites. Como decía el versículo anterior, dice que de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos ser imitadores de Cristo, y que esta misma congregación llegó a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, toda Macedonia y Acaya. Amén. 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 Necesitas cooperar con el Espíritu Santo para que te traiga ese momento de libertad espiritual y salvación en tu casa y a las personas por las que vas a empezar a orar. Amén. 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 Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición y el honor, Señor, que es poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, Amén. el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacernos portadores de estas buenas En nuevas. el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, como dice ella misma, sabemos que no vuelve atrás vacía. Amén. Tu palabra cumpla su cometido. Gracias, Señor. Que tu palabra cumpla lo que tú la envías a hacer. Amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús envió palabra de sanidad, En el nombre de Jesús. envió palabra de restauración. Los que necesitan salvación, Señor, que tú nos uses a nosotros. Amén. Que tú nos uses a nosotros, En el Señor, nombre de Jesús. para llevar ese mensaje de restauración, Amén. ese mensaje de salvación, Gracias, ese Señor. mensaje de sanidad. Gracias, Señor. Señor, y como predicábamos hace un rato, que sea con demostración de poder, oh Dios. Que sea con demostración de poder, Padre, Amén. en el nombre de Jesús. Danos esa gracia, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que produzcas en esta congregación tus buenos frutos. Amén. Tus buenos frutos, Señor. En el nombre de Jesús. Tus buenos frutos, Amén. los frutos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que empieces a producir en cada hombre, cada mujer de esta congregación, cada niño, cada adolescente, cada anciano, los buenos frutos de tu Espíritu Amén. en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que no es por nuestras buenas obras, Gracias, Señor. que es por tu gracia, es por tu favor, es por tu amor, es un favor no merecido, En el Señor. nombre de Jesús. Nos esforzamos todo lo que podemos, Señor, humanamente, Amén. en llevar una vida de consagración a ti, Gracias, Señor. en llevar una vida de santidad. Gracias, Señor. Pero no es por eso, Señor. No reclamamos los frutos por nuestro esfuerzo, sino por tu gracia. Amén.
Espíritu Santo, yo te pido que empieces a producir ese gozo. En el nombre de Jesús. Una cosecha, Señor. Amén. Una cosecha abundante Amén. del gozo de la salvación. Gracias, Señor, danos esa claridad mental. Amén. Pon en nuestra mente, Señor, esa persona por la que vamos a orar. En nombre de Esa persona a la que le vamos a llevar el Evangelio. Pero que tú vengas con nosotros para decir las palabras certeras a su corazón. Amén. Que tu Espíritu venga con nosotros, Señor, para que haya esa demostración de tu poder, Amén. quebrantando, Señor, todo poder de las tinieblas, rompiendo toda cadena, deshaciendo toda obra de maldad, deshaciendo y quebrantando toda brujería, toda hechicería, toda maldición, toda cadena generacional, en el nombre de Jesús. Padre, que tengamos esa convicción de que tú estás con nosotros, de que tú vienes con nosotros, de que tú hablas por nuestra boca, de que tú, Señor, miras a través de nuestros ojos, de que tú, Señor, estás impartiendo vida a través de tu pueblo, a través de tus escogidos, a través de tus hijas y de tus hijos en esta bendita tierra, Señor, que reclamamos para tu reino, porque es creación tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy que es día de celebración de una fiesta ciertamente satánica en el mundo, una fiesta, Señor, donde la gente participa sin darse cuenta de lo que es un ritual por el cual se bautizan los brujos: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y la gente va sin saber, Señor, a la playa y saltan la hoguera y se sumergen en el mar. Hoy te pido, Señor, porque tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Y hoy te pido, Padre, por esas multitudes, te pido, Señor, que nos lleves a nosotros a traer esas multitudes a tu casa, a tu reino, para que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, así como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que empoderes a tu iglesia con esos frutos del Espíritu Santo, con esos dones del Espíritu Santo, Señor. Que tú nos guíes y que tú nos hablas para cumplir, Señor, el mandato que nos diste: ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que toda fortaleza mental, toda fortaleza cultural caiga por tierra, toda fortaleza demoníaca, toda fortaleza religiosa, de ideologías y de creencias, caigan por tierra en el poderoso nombre de Jesús. Que haya ese momento, Señor, de lucidez, para que los que elegiste puedan elegir. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.